y secuestra. Saque la calculadora, Víctor. ¿Qué hay que hacer? Entonces, le recortaron, Ahora, le recortaron Néstor, al presupuesto, gracias. Ah. Le recortaron al presupuesto 12 billones de pesos en enero, ¿cierto? Sí, para este año. Sí, Para sí. este Pues año. digamos, todavía lo llaman un aplazamiento hasta que miren, pero ya lo que nos dice el ministro es que esa plata no se va a No, pues conseguir. claro. Entonces eso va a terminar en un recorte. Esos 12 billones de pesos técnicamente van a terminar en un No, recorte. el ministro lo que acaba de decir es, primero le decimos aplazamiento y a final de año se vuelve recorte, cuando no se pudo cumplir ese nuevo plazo. Entonces fueron 12 billones de pesos. Sume aquí, 12. Más otros 12 que van a aplazar o a recortar, acaba de decir el ministro. 12 más 12, 24. 24, aunque lo dejó por ahí todavía como muy en el aire, dice que esa cifra concreta la va a terminar de trabajar con el presidente Petro, que no se compromete todavía con una cifra de un nuevo recorte, de uno adicional a esos 12 billones, pero que nunca todo el recorte combinado llegaría a superar los 40. Por ejemplo, el Comité de la Regla Fiscal está diciendo que el ajuste que se necesita en el país es de unos 46 billones de pesos. Ya voy. Pero, Entonces, pero bueno, 12 hay más que sumárselos a esos 12. 12 más 12, 24. Más 5 que esperan de la nueva reforma tributaria. 24 más 5. 29. 29. Entonces estamos hablando de un hueco gigante de 29. No, 29 le está faltando. Porque fíjese usted que el año pasado quedaron pendientes de pago 50 billones y dice que ha pagado 24. Entonces, a esos 29 que le dieron, súmeme los 26 que quedan faltando del año pasado. Entonces ahí sí vamos hablando de que el verdadero faltante es 29 más 26, 55. Conclusión. Pero esos 5 billones, Néstor, de la nueva tributaria conclusión de no todo se podrían esto, contabilizar para este año. Porque, como recuerde que ustedes las tributarias, como se trata de recaudo, esto es, la norma se aprueba este año, pero generalmente empieza a regir a partir del año siguiente. Sí, exacto. pero entonces, no, pues depende del impuesto. No, iba para allá, Víctor. El IVA sí aplicaría ahora. No, Claro, el IVA sí aplicaría ahora. O un impuesto al consumo, por ejemplo, es de recaudo inmediato, cuando usted hace el pago. Pero esos impuestos nunca los han... Pero siempre los han excluido. En todas las discusiones, en todos los escenarios han excluido. El único es el IVA de impuestos de juegos de azar, que ya lo implementaron vía decretos de conmoción. Por eso, pero ese que va a ser Solo permanente. renta o patrimonio entran al año. Que ese, el impuesto al año a siguiente. El impuesto Sí. a Ese sí juegos de entra ahí azar mismo. va a ser permanente y entonces ahí están esperando recoger una plata grande. Conclusión, Víctor, de todo lo que acaba de anunciar el ministro de Hacienda, por eso repitió tantas veces crisis y año fiscal. Es decir, esto viene un año muy duro con este recorte duro y de peleas, porque cada vez que le recortan a alguien aquí se arma una... Pero en realidad no es duro, Néstor. Yo creo que la noticia del recorte es positiva y no negativa. Porque evidentemente el gobierno ha venido haciendo cuentas alegres desde hace ya varios años y las cuentas no le han salido, pero eso no es una mala noticia, eso es una buena noticia, porque es que el hecho de que el gobierno tenga que recortar para volver buena noticia, que hicieron mal las cuentas y tenemos que apretar y recortar. Claro, eso es como si yo en la casa dijera, bueno, nos vamos a gastar 100 millones de pesos y tal, y resulta que solo tengo 70. Usted le está diciendo entonces, a su familia, a sus hijos, quedan canceladas es una las gran vacaciones, noticia. no podemos salir a ningún restaurante. Eso no tiene nada de malo. De la universidad eso no tiene nada de malo, pero en cambio le digo no. Pero déjeme, Néstor. Yo le digo, no podemos ir a vacaciones, no vamos a restaurantes, etcétera. No, en cambio, lo otro que usted agregó, que es no puede ir a la universidad. No, mire, vamos a seguir pagando el arriendo bien, los servicios públicos están garantizados, usted va a tener su mesada para que pueda ir a estudiar, vamos a pagar los servicios, pero no nos vamos a dar lujos. Lo que el gobierno se proponía eran lujos. Lujos, quiero decir, era un gasto creciente, desmesurado a mi modo de ver, Héctor, e inconveniente. Me extraña que ustedes quieran que el gobierno gaste mucho, en subsidios, en otras cosas. No me vuelva esto ¿Quién una está acusación diciendo ahora. eso? Sí, Ahora estás diciendo eso, porque prefieren Prefieren que se gaste más a que se gaste. Desde hace 2 años, pero es que no es un ataque, no es un ataque, es el argumento, Néstor. Lo que le estoy diciendo pero no es un ataque. Gastos, están sobreestimando ingresos y después el totazo es duro.
miércoles. Héctor, póngase los audífonos de manera que podamos conversar. Recortar 24 billones de pesos significa ¿cuántas reformas tributarias, Víctor? Fácilmente. No, pues depende, dos o tres reformas tributarias. Pero yo tengo todavía la duda de si la cifra llega casi a los 20 billones de pesos en el recorte global. Él, digamos, afirmó los 12 billones iniciales, la adicional todavía está en deuda ese dato. Pero no sigamos hablando. El recorte adicional. No sigamos hablando, Víctor. Pero sí son varias reformas. Yo insisto en el tema. A ver, Héctor, yo insisto en el tema de que esto es una buena noticia, porque yo francamente creo que el incremento del gasto que ha propuesto el gobierno es inconveniente. Entonces, si lo lograra realizar, sería una mala noticia porque sacaría plata del sector privado para llevarlo al sector público, el gobierno no tiene claro en qué lo va a gastar, etcétera, etcétera. Todo lo que le estoy diciendo se los he aprendido a ustedes, que ahora están lamentando que el gobierno no pueda hacer eso que ustedes han criticado que quería hacer. Es que ahí no me parece que haya una consistencia en los argumentos de decir, ojalá el gobierno hubiera podido gastar 50 billones más. Y yo digo, perfecto que no hubiera podido gastar. Pero es que no está suponiendo. Acaba de anunciar pero no que está hay un suponiendo. recorte. No está suponiendo, ya hay realidades. Héctor, el recorte no es en la plata para ir a bailar los viernes la niña de la casa, no. El recorte ha sido ¿en dónde? Saque lápiz y papel. 7 billones de pesos en energía. Oyó bien, energía eléctrica, en subsidios y en el reconocimiento de la opción tarifaria. Póngale más cuidado. Plata de la salud para el magisterio hay faltantes. Póngale pues cuidado. Hace falta plata para los subsidios de vivienda de mi casa ya que lo tuvo que recortar. Póngale más cuidado. Billones de pesos en los contratos de invías para las vías terciarias que usted tanto ha defendido. No. Aquí no se le está quitando el cacao al loro. Aquí se le está quitando en la salud, se le está quitando las carreteras y se le está quitando. Pero Néstor, y una última. No insistamos en que el recorte es de 20 billones. El recorte es de 50 billones porque hay que además quitar los 26 del año pasado que aún no se han pagado. Pero mire lo que pasó con los presupuestos máximos. Mire lo que ha pasado todavía con la UPC y usted nos sigue diciendo que lo que se está recortando es la gasolina para la moto del muchacho. Ni se van a pagar porque no se gastó. Y vida. Pero mire, hay un gran ejemplo de la lista que vehementemente nos hace Aurelio, que es lo que llaman la opción tarifaria. La opción tarifaria es una deuda grande que hay con las comercializadoras eléctricas por cuenta de que en la pandemia dijimos, miren, no paguemos eso por ahora porque pues estamos en una mala situación y la pagamos después, pero la pagamos quienes usamos la energía eléctrica de entonces, quienes la consumimos. El gobierno, en un ataque a mi modo de ver demagógico, dijo un día, no, tranquilos, yo lo pago. Y no lo ha podido pagar. Ese, por ejemplo, es un gasto que a mi modo de ver es irresponsable del gobierno y que yo aplaudo que no lo pueda hacer, porque si lo hace, pues lo que hace es concretarse la irresponsabilidad de asumir una deuda que claramente no tiene cómo asumir. Para que tengamos claro cómo llegamos acá. Llegamos acá porque el presupuesto de la nación está expedido por decreto, no olvidemos eso. Es la primera vez en mucho tiempo que se expide por decreto. ¿Y cuál es la característica de un presupuesto que se expide por decreto? Y es que el presidente no puede modificar las partidas, sino tiene que expedirlo tal cual como lo radicó en el Congreso. Y por eso, cuando lo radicó en el Congreso, lo radicó desfinanciado, porque tenía la expectativa de una ley de financiamiento que, como todos sabemos, se hundió. Entonces, esto no es que están recortando la salud, no es que estén recortando las vías, no, es que nunca tuvieron plata para eso, porque tenían una intención que no se materializó porque no hubo una tributaria. Entonces, lo que tenemos que aplaudir es que tenemos un ministro de Hacienda serio, que reconociendo que no tiene la plata, hace el recorte. Eso es lo que esperamos de un ministro de Hacienda, que no haga cuentas alegres, que reconozca que la economía va mal, Ernesto, que reconozca que el recaudo, va mal y que haga los ajustes correspondientes. Y eso es una buena noticia. No, lo que uno espera de los ministros es que sean serios y que sean honestos. Eso, el cuento de que es honesto y que es serio, no tengo ninguna duda. Ahora evalúe si el problema del recaudo del que él dijo, al que volvimos a llegar, porque no hicieron bien las cuentas,
Eso habla de la seriedad del gobierno. Pero por eso hace una venimos semana en estas desde hace rato. Modificó el plan financiero. Es que precisamente esas cuentas alegres, estamos de acuerdo, es la base del error de todo. Que ellos creyeron que iban a recoger un montón de impuestos, o por litigios de la DIAN primero, o después por las expectativas de la reforma tributaria, que los empresarios les dijeron, uy, se les está yendo la mano, nos están sobrecargando, no va a ser así, y no fueron. Entonces el ministro hace apenas una semana corrigió el plan financiero que había sacado hace 3 semanas, que era a comienzos de febrero, cuando dijo, estos son nuestras planeaciones de recaudo tributario, en un acto de sensatez y de seriedad. Hace una semana reconoció que no va a lograr llegar a esa meta de recaudo de impuestos y las está bajando, y eso es serio. Como es serio aclarar también que el ministro jamás ha hablado de otro recorte de 12 billones de pesos o de otro aplazamiento. Él se ratifica efectivamente en el decreto 69 del 24 de enero de este año, donde se aplazan los 12 billones que venían desfinanciados del año pasado. Dice que sí, que se va a necesitar otro aplazamiento, pero que todavía no sabe de cuánto. Y esto es bien importante, porque de esto es que estamos hablando hoy, tras el campanazo en las últimas horas de Fitch Ratings, donde dice, ojo, la perspectiva negativa sobre Colombia, y eso es la antesala de una eventual downgrade o degradación de la deuda soberana, Luis Ernesto. Néstor, pero tenemos que ser claros. Hay que coger, ser súper exactos en los términos que estamos hablando. Néstor, pero tenemos que ser claros. Que tenemos que ser claros que esto no es por hacer cuentas alegres. Insisto, la razón por la cual el presupuesto de la Nación está desfinanciado en 12 billones es porque se presentó con un monto esperando que hubiera una reforma tributaria. Y como no hubo reforma tributaria, pero además tampoco el Congreso de la República... No, acuérdese que las cuentas... Eso no es hacer una cuenta alegre, Luis Ernesto. ¿Quién dijo que se despiporraron las cuentas? El señor presidente. A ver, pero es que... acuérdese metieron en el presupuesto el tema de unos litigios, que la DIAN iba a recibir una plata eso que fue nunca en el recibió. No, Néstor, para ser preciso, eso fue en el año 2024, es decir, que eso lo metieron en el año 2023 para el presupuesto del 24. Estamos hablando del presupuesto del 2025. Y lo que pasó en el presupuesto del 2025 es que cuando lo presentaron con la expectativa de un recaudo de una reforma tributaria que se hundió. Pero además tenían una imposibilidad, y es que como el Congreso también les había hundido el presupuesto, pues no podían reducir esos 12 billones, lo tenían que expedir tal cual, lo están haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que lo justo es decir, esto no es por cuentas alegres, esto es por todo lo contrario, por hacer las cosas correctamente. Luis Ernesto, el ministro acaba de anunciar otro recorte. Es decir, sigan echando la culpa, pueden seguir echándole la culpa a la reforma tributaria del año pasado. Pero además, Néstor, pero el problema no es de presupuesto. El problema no es de presupuesto, es de caja. Es que presupuesto es cuando se sientan las finanzas bollantes y dicen, bueno, del presupuesto quitemos aquí. No, es de caja, es de lo que entra todos los días a ver si con eso alcanzamos a pagar la nómina. El problema no es de presupuesto, el problema es de caja. Es gravísima la situación. Es que mire, perdóneme, Néstor, amplío 30 segundos. Cuando oí hablar al ministro Guevara, ¿sabe qué me acordaba yo? Cuando hay pacientes en cuidados intensivos que comienzan a decir, póngale aquí, quite, o sea, las multiacciones que nos describió el ministro Guevara, es una caja en cuidados intensivos. Eso fue lo que acabamos de oír del ministro Guevara. Que sea sincero, que sea serio, bueno, pero en últimas, Néstor, cuando serio, usted deja de pagar, cuando usted deja de pagar, estamos en buenas manos, a mí me parece. Sí, pero cuando usted deja de pagar 12, 20 o 40 billones, ¿usted qué es lo que está haciendo en el fondo? Un default para adentro, paga la deuda afuera y adentro recorta, aplaza, quita y suprime. Bueno, pero estamos a final de cuentas, esto es, traducción de todo esto es vacas flacas. Vacas flacas, pero además hay que meter otras 3 variables que no mencionó el ministro. Una, los impuestos de conmoción interior se pueden caer. O sea, él está contando ya con ese recaudo hasta diciembre y se pueden María caer. Consuelo, una cosita ahí sobre eso. Antes de que siga, es sobre los impuestos de juegos de suerte y azar. El ministro está contando con $1 billón y en la industria le están diciendo eso, se están despiporrando también. También esa máximo cuenta va a recaudar 300 mil millones de pesos. Exacto. Mil disculpas. Entonces, primero, esos impuestos, no solamente el menor recaudo al que esperaban, sino que se puede caer. 2, el tema del aval fiscal de la reforma a la salud. Eso tampoco está con ningún tipo de certeza, precisamente como él nos dijo, porque en el Senado pueden pasar más cosas y pueden variar las cifras. Y adicionalmente, la reprogramación de vigencias, porque para reprogramar las vigencias se requieren bailar
tango los dos. O sea, no es simplemente que el gobierno nacional diga no se pagan, sino que se acuerde con el distrito cómo se van a reprogramar esas vigencias. A propósito, el ministro María Consuelo anuncia que en 4 semanas, Felipe, a su pregunta, estaría el aval fiscal para efectos del trámite en el Senado de esa reforma a la salud. Yo creo que para la plenaria, más o menos. Más o menos para la plenaria, así es. 9:25 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue